sale la primera generación de la escuela, de la célebre escuela de cine, y empieza, digamos, en algunos casos a imitar gestos que venían de fuera y en otros casos de alguna forma a adaptarlos a las peculiaridades de España, porque efectivamente era una dictadura, pero de alguna forma se atrevieron, se arriesgaron y consiguieron buscarle las vueltas. Es la década en la que surge, por supuesto, Berlanga, Bardem, como las dos figuras señeras, y si uno contempla su cine, digamos que se mueve en un fino equilibrio entre lo que es la crítica social, sabe buscar un poco las grietas. Yo soy muy devoto de cómicos. ¿Por qué? Porque es una película en la que Bardem se jugaba demasiado, arriesga demasiado, él mismo criticaba su película y veía los defectos en ese exceso, digamos, de una obra primeriza sin serla, porque es su primera obra de director en solitario, donde lo ensaya todo a la vez. E intenta ser una reflexión e intenta todo lo que sabe de cine plasmarlo en cada uno de los planos. Es una película excesivamente formalista, pero es una película donde está, digamos que se oye rugir el cerebro de Bardem. Calle Mayor es una película mucho más redonda, mucho más acabada, mucho más relajada en muchos aspectos, mucho más crítica, pero de alguna forma todos los temas de Calle Mayor, todos los temas de muerte de un ciclista están anticipados en cómicos. Siempre que se habla de cómicos se habla de esa obra tan personal, que habla de su familia, que habla de donde ha vivido siempre, y se ignora quizás esa otra parte, que es una obra muy crítica, muy en el límite, muy cuestionándose todos, digamos, los postulados academicistas que arrastraba el cine y muy colocándose como una puerta abierta a lo que vendría después, no solo de su cine, sino de todo el cine español, ¿no? En cualquier caso, mi película favorita de Bardem es Nunca pasa nada. Son dos generaciones que de alguna forma se continúan, se contradicen, están un poco están operando, es decir, el cine de los años 50 tiene ese carácter, el cine de los 60 también, pero tiene un carácter, por lo menos el cine, digamos, un determinado cine tiene un carácter heroico, en el sentido de que se tiene que debatir con 1000 tendencias y sobre todo con 1000 censuras y con un régimen que todavía estaba muy vivo y con unas pequeñas grietas que empezaba a haber en lo que era la Dirección General de Cinematografía. En los años 60, por supuesto, no se puede hablar de un régimen de libertad ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que ya estaba el terreno mucho más abierto, mucho más preparado. Si se quiere, obviamente, es mucho más interesante, mucho más nutritivo y mucho más, si quieres ejemplificado, no lo sé exactamente, paradigmático lo que ocurre en los años 60, pero en los años 50 tiene ese regusto heroico, sobre todo con las dos figuras capitales que son Berlanga y por supuesto Bardem. En los años 60 todo lo que pasaba afuera estaba muy pendiente de lo que ocurría en España, estaba muy pendiente de los Sauras y compañía, y en los 50 todavía no estaban tan pendientes. Cuesta trabajo discernir una década a otra, las dos son sumamente interesantes, pero esos años 50 tiene quizás esa característica de mucho más heroico. Coincidí con él varias veces, y incluso en un festival de Valladolid, donde Juan Antonio decía, ahora el que es conocido es mi sobrino, y yo soy el tío de Javier Bardem. Durante la presentación de cómicos, el productor Goyanes le ofreció hacer Muerte de un ciclista, con lo cual fue casi como una especie de tormenta perfecta, lo que ocurrió alrededor de cómicos. Está tan bien plasmado el mundo del teatro, un poquito más sofisticado que lo que era, porque realmente los camerinos no eran así, los camerinos eran asquerosos. Aquí a veces aparecen incluso un tanto idealizados, pero realmente refleja muy bien ese mundo del teatro. Y esto es simplemente el sello de Bardem en esta y en el resto de las películas, es cómo trabaja la profundidad. Eso es muy bermaniano. Cómo utiliza la profundidad de campo, cómo niega de alguna forma a distanciarse de lo más clásico del cine, que es pues el obedecer al eje, aquello del plano, el contraplano. Fijaros cómo todos los planos están muy compuestos, cómo, digamos, hay unas líneas que siempre que tienden al infinito, donde se sitúan los personajes y cómo hablan entre ellos. Lo que vais a ver ahora es probablemente, cómicos obviamente, es una de las películas, yo me atrevo a decir, más perfectas, más meditadas de Bardem, y eso no siempre juega a favor. Él mismo decía en todas las entrevistas que la película le salió demasiado rígida. ¿Por qué? Porque tenía el empeño y la voluntad de contar todo lo que sabía.